Bienvenidos, tenemos hoy con nosotros al candidato a la presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta por Vox, Juan Sergio Redondo. Bienvenido a estas entrevistas de campaña. Muchas gracias. Lo primero que yo quería preguntarle a usted es, ¿qué visión tiene de la política? ¿La política para qué sirve, ¿no? Porque estamos en una campaña, están lanzando muchísimos mensajes todos los partidos políticos a la ciudadanía, sobre todo para que el día 28 acudan a las urnas a votar, y es interesante, por lo menos para mí, tener también claro para qué sirve esto. Sí, bueno, nosotros la política, por lo menos en Vox, la entendemos como algo importante y como una vocación de servicio. Esa es la idea que tenemos en Vox y es la idea que yo tenía cuando di el paso para entrar en política, para liderar el proyecto de Vox en Ceuta. La pregunta es, ¿qué es para mí la política? Y otra cosa es, ¿qué es la política en Ceuta? Son cosas distintas. Son cosas distintas. Esa vocación de servicio que a mí me mueve es algo más complicado llevarla a cabo en una ciudad con las características que tiene Ceuta, donde la política no se entiende de esa manera, sino como una forma de acceder al poder para beneficiar a unos pocos. Es un matiz distinto que hace el servicio político, para los que creemos en la política, algo difícil y complejo en la ciudad de Ceuta. Decía el otro día el candidato de Ciudadanos que le pedía al resto de formaciones que hicieran balance de qué habían conseguido en estos 4 años para la ciudadanía de Ceuta, a los partidos, ¿no? Que tenían representación, que habían tenido opción de estar en la asamblea y de tener una representación política de la ciudadanía. Le pedía que hicieran balance de qué habían conseguido en estos 4 años. ¿Cuál sería el de Vox? Bueno, el balance para nosotros es positivo. ¿Por qué? Porque hemos hecho por primera vez en muchísimos años oposición al gobierno del Partido Popular y a los gobiernos de Vivas. No se ha hecho oposición en estos últimos 20 años, nadie ha hecho oposición a esa forma de hacer política que tenía Juan Vivas, y Vox lo ha conseguido. Hemos conseguido poner negro sobre blanco y hemos conseguido tirar la careta a una persona que realmente llevaba 20 años engañando a una parte importantísima de la ciudadanía. Yo creo que ese quizás sea el primer logro que hemos conseguido en esta legislatura, y por supuesto descubrir muchas cosas que los ciudadanos no conocían, cuestiones importantes para... ¿Como por ejemplo? Pues sobre todo el abuso general del gasto, del dinero público, el beneficio que se llevaban 3, 4 poderes en esta ciudad a costa de ese gobierno del Partido Popular y que la gente desconocía, y sobre todo la mala gestión que se ha venido haciendo de todos estos recursos en estos años de gobierno, de desgobierno de Vivas. A mí me sorprende cuando la gente me para por la calle y me dice: oye, es que no conocía esto, si es que realmente esto era totalmente algo que no nos planteábamos, o habéis puesto sobre la mesa un tema que es importantísimo pero que no teníamos ni idea de que estaba sucediendo. Bueno, pues eso ya es algo muy importante. El tema de las propuestas que se han llevado, que hemos llevado muchísimas, ha sido una legislatura en la que creo que ha habido cierta competencia por plantear propuestas y que estas propuestas fueran beneficiosas para los ceutíes. Bueno, pues sí, hemos llevado muchísimas en temas de infraestructura, en temas de servicio al ciudadano, en temas de acción social. Yo creo que se han llevado muchas propuestas, pero lo que también hemos puesto sobre la mesa y hemos dado a conocer al ciudadano es que esa asamblea y ese pleno no valen absolutamente para nada, porque se han llevado propuestas importantísimas, algunas que se han aprobado no se han ejecutado, incluso algunas que se han vuelto a llevar después de otras legislaturas siguen sin aprobarse, y bueno, hemos visto también que ha primado mucho el sectarismo de los grupos políticos que ante propuestas que eran beneficiosas para el conjunto de la sociedad, pues han determinado que porque la llevaba Vox no podían salir adelante, en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Quizás ese sea el balance que hemos hecho, esa visión que hemos dado a los ciudadanos como una verdadera oposición de muchos asuntos que desconocían, y sobre todo dar a conocer cómo funcionaba un pleno que no está al servicio de los ciudadanos, sino al interés de pues los grupos que han venido controlando el poder político en la ciudad de Ceuta. Dice que hasta ahora, en 20 años, no se le había hecho oposición al Partido Popular y al gobierno de Juan Vivas, pero lo cierto es que ha habido muchos cargos públicos que han tenido que dimitir por escándalos, por cosas y por cuestiones de gestión que han ido revelando los grupos que estaban en la oposición y también los medios de comunicación.
Es cierto que han tenido que dimitir cargos, pero muchas veces ha sido por cuestiones propias que se han descubierto de manera interna por el propio partido, o que se han judicializado, o que bueno, se han planteado o han salido a la luz pública, es cierto, por los medios de comunicación, no tanto por la oposición de los grupos políticos que estaban en la Asamblea. Una vez que se ha puesto sobre la mesa esa cuestión, o se ha judicializado y ha tenido un perjuicio en el ámbito judicial, es cuando han tenido que dimitir esos cargos públicos. Entonces los medios para algo servimos, ¿no? Yo no discuto que los medios de comunicación tienen un valor siempre que sean independientes y sirvan al ciudadano, no a esos poderes públicos o a esos poderes políticos que muchas veces intentan manipularlo para que precisamente no saquen a la luz pública esas cuestiones que bueno, pues que al final le acaban perjudicando. Han lanzado en el inicio de esta campaña electoral un mensaje claro, en la línea con lo que vienen diciendo en los últimos años sobre la marroquinización de parte de la ciudad, y proponen desmarroquinizar, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí. Está bien dicho. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se desmarroquiniza el Príncipe, por ejemplo, o Jadú? Bueno, pues haciendo que se cumpla la ley de todos. Ahora mismo el Príncipe tiene una apariencia propia del Reino de Marruecos, no de la ciudad de Ceuta, y no se cumple la ley española. ¿Cómo sería entonces el Príncipe que quiere Vox? Pues evidentemente sin construcciones ilegales, donde se cumpla la ordenación urbanística, donde no existan empadronamientos fraudulentos, donde exista la ley, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan ejercer sin riesgo contra su persona, contra sus miembros, su labor en el Príncipe, donde cualquier servicio público pueda acceder a esa barriada, cumplir con su función, ya sean ambulancias, servicios de limpieza, ya sean bomberos, sin riesgo de su propia situación cuando suben a esa barriada. Yo creo que ahora mismo el Príncipe y otras barriadas, también lo hemos comentado, que se han ido también sumando a esa degradación que se inició en su momento, hace ya muchísimos años, en el Príncipe. Bueno, pues entendemos que ese proceso se puede revertir siempre y cuando se cumpla la ley, esté presente la ciudad y el Estado en el cumplimiento de esa ley, y se le dé una apariencia que no sea propia del Reino de Marruecos, sino una apariencia de un barrio propio de una ciudad española y europea. Claro, el problema, o por lo menos el discurso, cuando suena por lo menos más extraño, es cuando acto seguido a decir todo esto, se habla de devolver a los barrios la identidad española, y se apunta en un claro sentido hacia una especie de España católica, de esa tradición. Entonces, la pregunta sería, ¿la gente del Príncipe, si pasara todo eso, va a poder seguir yendo a rezar a su mezquita, por ejemplo? Cuando hablamos de identidad, hablamos de la identidad política, histórico-política de la ciudad de Ceuta, que es la propia de la nación a la que pertenecemos. Ceuta es España y por lo tanto tenemos que tener la misma identidad que tiene cualquier ciudad española. Cierto que Ceuta tiene unas características identitarias en pequeñas, grupos comunitarios que están muy presentes en la ciudad. Una cosa es esa identidad política, esa apariencia que tiene que ser propia de ciudad, que pertenece a la nación española, y otra cosa es respetar esas identidades culturales que forman parte de esas comunidades culturales y religiosas que pertenecen a la ciudad de Ceuta. Por supuesto, el darle una apariencia al barrio del Príncipe de un barrio español, con su servicio, con su seguridad y con sus características españolas y europeas, no quita que las comunidades religiosas o las personas que profesen según qué religión y que vivan en esa barriada puedan seguir practicando su religiosidad, conforme a la norma y al derecho que rige en España y en Europa. Claro, es que al final parece, ¿no? Y sobre todo también cuando han tenido oportunidad de negociar unos presupuestos, pareciera que, por lo menos en lo discursivo, que tuvieran un problema con media ciudad prácticamente, con todo lo musulmán. Eso no es cierto. Nosotros hemos tenido muy claro, cuando hemos tenido que negociar un presupuesto, lo que queríamos eliminar. Otra cosa es el discurso que a posteriori ha hecho el gobierno de la ciudad para intentar echarnos encima a la mitad de la población. Un discurso falso y totalmente manipulado, que no se correspondía con nuestras pretensiones a la hora de realizar un presupuesto beneficioso y que gestionase el gasto público de manera adecuada. Nosotros no hemos atacado a los intereses de las comunidades religiosas, todo lo contrario, hemos pedido que haya cierta coherencia a la hora de utilizar el dinero público en este tipo de subvenciones, pero no solo de las comunidades religiosas, ya puede ser la comunidad musulmana o otras comunidades religiosas, sino en otros tipos de asociaciones que no tienen nada que ver con el hecho religioso, o otro tipo de instituciones que no tienen nada que ver con el asunto religioso. Nosotros no hemos puesto línea roja, nosotros sí que hemos dicho siempre que había que gestionar adecuadamente los recursos públicos, que había que investigar quién accedía a esos recursos públicos o a esas subvenciones y que se gestionase adecuadamente el presupuesto. En absoluto hemos puesto ninguna línea roja para atacar a ninguna comunidad religiosa. Claro,
Después está el discurso del gobierno de la ciudad, que ha intentado arrimar, nos dice, el ascua a su sardina, intentar tergiversar todo para echarnos a una parte de la población. Entonces, para Vox, musulmán no es igual a pro-marroquí. No, hay una diferencia, hay españoles, cristianos, gente que no tiene ninguna confesión religiosa o que no practica ninguna religiosidad, pero que sirve a los intereses de Marruecos en esta ciudad, y esos son pro-marroquíes. No tiene que ser una persona musulmana, o el término, o la condición, o la religiosidad musulmana estar asociada al término para marroquí. Por supuesto que hay musulmanes que son pro-marroquíes y que sienten la identidad marroquí por encima de la española, eso lo hemos podido vivir en estos últimos años en la ciudad de Ceuta, pero también hay cristianos y hay gente que no tiene ningún tipo de religiosidad, que no practica la religión de ningún tipo, ni musulmana, ni católica, ni hindú, ni hebrea, que sirve a los intereses de Marruecos, que saca beneficio de las relaciones con Marruecos y que en beneficio de esas relaciones pone en juego la identidad y la soberanía española de la ciudad de Ceuta. ¿Qué les parece que les consideren racistas? Pues que están equivocados. Hay muchos musulmanes, y ya digo, de otras confesiones religiosas que nos apoyan, que nos dan ánimos, que están con nosotros y que entienden perfectamente cuál es nuestro discurso. Lo que pasa es que aquí en Ceuta y muchos otros sitios de España en general, pero también se ha banalizado el término racista. Si no estás de acuerdo con lo que yo te digo, o no cumples con lo que yo quiero o con mis objetivos, o no aceptas mis condiciones, pues entonces eres un racista, ¿no? Es el recurso fácil a un término igual que el de fascista, ¿no? Está totalmente banalizado y ya se llama fascista a cualquier persona que no comulga con la idea o con una idea preconcebida de cómo tiene que ser la política. Pues con el término racista en la ciudad de Ceuta pasa exactamente lo mismo. De todos modos, al final, volviendo un poco al principio de la conversación, visto desde fuera, por lo menos, parece como que la manera de entender la política que ha desarrollado, por lo menos Vox en Ceuta en estos 4 años, no es tendente a pactar, a negociar, a ceder un poco yo para que el otro también ceda otro poco y encontremos un punto de acuerdo, sino a tratar de imponer las tesis que tiene el partido a la hora de la gestión pública, de hacer política, y tratar de no ceder ni un milímetro nunca. Sí, y así es muy difícil llegar a acuerdos. Bien, nosotros tenemos muy claras cuáles son nuestras líneas programáticas y cómo debe ser nuestro proyecto político y cuáles son los elementos necesarios para cambiar o ser alternativa y revertir la situación que nosotros entendemos que es crítica para Ceuta, ¿no? Para nuestra ciudad. Lo que pasa es que durante 4 años nos hemos enfrentado a una verdadera dictadura. La dictadura que Juan Vivas ha instaurado en la ciudad de Ceuta en los últimos 20 años. Una verdadera dictadura que llega a todos los estamentos de la ciudad y que controla todos y cada uno de los resortes de la política de Ceuta. Cuando te enfrentas a una dictadura es muy difícil negociar, con las dictaduras no se negocia. A las dictaduras se les desplaza y se les echa. Y a los dictadores, por supuesto, también hay que echarlos, porque hay una cosa que hay que tener muy clara: los dictadores nunca se van a ir por cuenta propia, son los ciudadanos quienes tienen que unirse para echarle, y eso es lo que nos hemos encontrado en estos 4 años. Y con esa visión, entonces, ¿cómo se explica que durante un año estuvieran apoyando al gobierno de Juan Vivas? Nosotros tendimos la mano durante, no llegó ni un año, incluso pilló la pandemia de por medio, fue en el año 2020, 8 o 9 meses, que intentamos llegar a un acuerdo para la gobernabilidad, porque entendíamos que el Partido Socialista era verdaderamente malo para la ciudad de Ceuta y generaba mayor problema y perjuicio en caso de que tuviera acceso al poder o a la gobernabilidad de la ciudad. Lo consideramos realmente nefasto, lo teníamos muy claro. Nos sentimos en el deber de tender una mano a Vivas, siempre con la condición de que cambiara su forma de hacer política. Recuerdo perfectamente lo que le dije: nosotros queremos que cambie la situación y queremos que se revierta el mal que tú en su momento has hecho en estos últimos 20 años. Si estás dispuesto a ello, nosotros te vamos a ayudar, pero eres tú el que tienes que cambiar y revertir ese mal que tú mismo le has generado a la ciudad a los 20 años. Todo fueron buenas palabras y nosotros le dimos esa oportunidad. Cuando comprobamos que todo era mentira, que estaba en esa actitud de los dictadores de engañar a su interlocutor y al conjunto de la ciudad, pues al final le exigimos que cumpliera lo que había dicho. Cuando vimos que no lo hacía y que se estaba yendo otra vez en brazos, o se estaba marchando en brazos del Partido Socialista, directamente pues cortamos por lo sano, como se dice, y empezamos a hacer y volvimos a hacer lo que estábamos ya haciendo desde el principio de la legislatura, que era una oposición frontal a lo que consideramos una verdadera dictadura. El pasado 2 de mayo tuvieron un incidente muy desagradable con un ciudadano que después resultó que tenía antecedentes policiales y que bueno, les generó una situación de violencia, con agresión incluida hacia uno de sus compañeros. Comentaba su número 2, Carlos Verdejo, que él está un poco harto de vivir situaciones de ese tipo, en donde gente por la calle le insulta, le llama racista, se violenta hacia él. ¿A usted le pasa eso también?
Bien, nosotros, lo que pasó el 2 de mayo, algunos medios fuisteis testigos, pudisteis ser testigos porque veníamos de un acto institucional y estabais en ese momento por la zona, suele ser común, pero suelen ser gente, pues delincuentes potenciales, gente que envían otros para intentar hostigarnos, no suele ser la gente, no suele ser la ciudadanía. Por lo general, yo he venido hasta aquí andando desde mi casa y no he tenido ningún problema y no suele pasarme o tener esos momentos desagradables, pero sí es cierto que nos pasa a Carlos Verdejo, a Juan Sergio Redondo y a otros miembros de nuestra formación, y siempre es el mismo perfil de individuo que inicia este tipo de agresión verbal y después que intenta ir a más. Es cierto que tenemos nuestra seguridad y que muchas veces pues evita que este mal sea mayor, pero nos encontramos con esa situación y siempre es el mismo perfil el que la provoca. Claro, yo le preguntaba esto también porque a raíz de ese incidente, su compañera de pleno, Fátima Hamed, se le ocurrió poner en Twitter un trozo del vídeo en donde sale la senadora tratando de defenderse, dándole un golpe con el bolso a este individuo que les hostigó. Entonces, yo tengo por aquí algunos de los mensajes que le dejaron a Fátima y me gustaría leérselos, alguno, solo. Vamos a ver si encontramos por aquí alguno de los que a mí me han llamado la atención. Dice, normal que una tía que tiene que pedir permiso al marido para sentarse en la mesa vea la agresión al revés, por ejemplo, ¿vale? Fátima, ¿tú comes a la mesa con la familia o bajo ella con un tazón junto al perro? Y acto seguido a este mensaje le contesta otro diciendo, pobre perro, tener que aguantar a esa animala a su lado. Hay 3.000 comentarios en ese tuit de la señora Hamed, muchos de los cuales son ciertamente violentos y despreciativos, injuriosos hacia su persona. Y yo no sé si no se sienten un poco responsables de generar todo eso en la sociedad, porque no es gratis. O sea, a Fátima Hamed no le llaman perro o perra, porque sí. Bien, a nosotros nos llaman perro, pero no en redes sociales, andando por la calle, nos ha pasado. De hecho, el inicio de la agresión de este individuo el pasado 2 de mayo fue porque llamó perro racista a Carlos Verdejo durante ese tránsito de vuelta del acto 2 de mayo. Las redes sociales, pues se encuentra gente muy cobarde que puede utilizar un perfil oculto para insultar y para amenazar. Yo te puedo enseñar mis redes sociales la cantidad de insultos que recibo de gente cobarde que no da la cara y que utiliza un perfil falso. Carlos Verdejo igual y otros miembros de nuestra formación igual. El utilizar las redes sociales para insultar es muy fácil, anónimo, y lo que demuestra es la cobardía de quien lo hace. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Lo tenemos claro. Pero a lo que yo me refiero es si no sienten que con sus discursos tan hostiles, tan agresivos en ciertas ocasiones, han contribuido a fomentar este clima de polarización, de tensión, de basura en las redes sociales. No, pero bueno, hay que ver quién es la persona que pone un vídeo manipulado. Fuimos testigos, yo digo, algunos periodistas estabais presentes y sabéis perfectamente que el vídeo que utiliza Fátima Hamed es un fragmento del vídeo manipulado y descontextualizado después con el comentario que ella hace. Está intentando echarnos a la gente encima, manipular y, en el fondo, hacer daño en lugar de lo que debe hacer un político, que es condenar cualquier tipo de agresión, da igual la formación que la haya recibido. Nosotros condenamos insultos, pero también pedimos que los demás pues también se solidaricen cuando nosotros somos los agredidos. Ahí partimos de una manipulación abierta y además que cualquier persona que vio el vídeo se daba cuenta que estaban manipulando con un afán de hacer daño a Vox. Habrá que preguntarle a ella qué es lo que pretende cuando hace ese tipo de tweets o cuando intenta jalear o calentar el ambiente en las redes sociales. Cuando entras en ese mundo, al final pues acude gente de todo tipo, pues con la misma animadversión y con la misma animosidad de hacer daño. Esa forma de hacer política que tiene Fátima Hamed y una parte también de su discurso en redes sociales contra Vox, pues muchas veces que tiene esa consecuencia, esa desagradable consecuencia de que se vuelve en su contra. ¿No se sienten responsables entonces de haber contribuido a una polarización y a un clima de tensión en la sociedad? Es que no creo que nosotros hayamos contribuido. Decir la verdad nunca puede generar crispación. Nosotros hemos sido valientes, hemos dicho la verdad y hemos defendido aquellas posiciones que hemos creído que tenían que conocer los ciudadanos. Si eso ha generado crispación en otras personas o se ha manipulado nuestro discurso para generar esa crispación, pues habrá que preguntárselo a los que han manipulado ese discurso. Nosotros creo que hemos sido siempre claros y hemos intentado dar siempre las explicaciones a lo que hemos dicho. Yo creo que con esto soy bastante claro. ¿Por qué no ha hablado en los plenos?
Bien, porque nosotros tenemos definido nuestras funciones dentro del partido. Carlos Verdejo es un portavoz capaz, eficiente y ha demostrado una gran altura y una gran capacidad en su función parlamentaria. Yo no era el portavoz del grupo parlamentario, yo soy el coordinador del grupo parlamentario y mis funciones dentro del grupo parlamentario eran totalmente distintas a las de la portavocía. Nosotros entendemos lo que es la acción parlamentaria en la Asamblea como un elemento más de nuestra acción política. Ya hemos dicho que los plenos de la Asamblea son un verdadero circo, realmente no sirven o no tienen ninguna funcionalidad para el beneficio del conjunto de los ciudadanos, pero hay que estar. Pero sí que es cierto que es una parte más de la función política que nosotros deseamos para la ciudad de Ceuta y que proyectamos para la ciudad de Ceuta. Carlos Verdejo tenía su función, la ha cumplido de manera sobresaliente y bueno, pues lo único que puedo hacer es felicitarle por esa magnífica labor que ha hecho durante 4 años. La Asamblea, cuando se constituya la próxima Asamblea y desarrollemos los próximos plenos, bueno, pues a lo mejor la situación es totalmente distinta. Pues muchísimas gracias por atendernos y por su tiempo. Pues muchas gracias a vosotros.